Hola compañeros, la semana pasada desarrollé un video donde di a conocer tópicos de la programación lineal y a su vez dentro del mismo planteamos la importancia de diseñar modelos de programación lineal para la resolución de problemas. En este presente video vamos a profundizar un poco en otro conjunto, otro tipo de modelos de programación lineal donde también vamos a poder identificar el papel que juega esta en la resolución de problemas. En este orden de ideas, quiero empezar mostrando un recorderis del modelo general de la programación lineal. Los modelos de programación, desde el punto de vista a nivel general, tienen dos componentes muy esenciales. Una función objetivo, que es el objetivo que se desea alcanzar, el cual puede ser de maximizar z, y este está compuesto por un C1x1 más C2x2 más C3x3 más hasta Cnxn, o también puede ser un objetivo de minimizar z igual C1x1 más C2x2 más C3x3 más hasta Cnxn. En esta función objetivo encontraremos dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es en función a las variables. Las identificamos como x1, x2, x3, x4 o xn. Estas variables están relacionadas con las actividades o productos en función de la problemática que se está estudiando. Son los valores desconocidos del problema. A su vez, también encontramos que tenemos unos Cs, C1, C2, C3, C4, hasta Cn. Estos valores corresponden o son denominados como coeficiente de proporcionalidad. El coeficiente de proporcionalidad tiende a ser la utilidad unitaria o los costos unitarios de esos valores desconocidos. Es por ende que a medida que aumenten estos valores van a ir aumentando tanto la utilidad o el costo unitario de las mismas. El otro componente está en función de las restricciones. Las restricciones se declaran de la siguiente manera: A11, x1 más A12, x2 más A13, x3 más A1n, xn menor o igual a B1. Esta primera restricción está en función de nuestro primer recurso. Tendremos otra restricción como A21, x1 más A22, x2 más A23, x3 más A2n, xn mayor o igual a B2. Esta segunda restricción hace referencia al recurso 2. Y así sucesivamente vamos a poder tener un conjunto de restricciones alusivas a la cantidad de n recursos que logremos obtener, como podemos observar en el video. Todo modelo de programación lineal debe finalizar con una restricción que nos denota que todos los valores de nuestras variables tienen que ser mayores o iguales a 0. A su vez, como podemos observar dentro del modelo de programación lineal, las letras A11 que aparecen en el recuadro verde corresponden a los coeficientes tecnológicos de las variables. ¿Qué quiere decir el coeficiente tecnológico? Este coeficiente indica la cantidad de recursos que se utiliza en cada producto o actividad y está en valores unitarios. Bien, a su vez, también encontramos, como se refleja en el rectángulo rojo, las Bs. Las B1, las B2, las B3 hasta las Bn corresponden al tipo de restricción que se tiene. En términos generales, las B indican la cantidad total de recursos que se tiene disponible. Por ende, nos va a determinar el límite al cual va a estar dispuesto o está expuesto la restricción. Como lo dije anteriormente, se finaliza con una restricción de x1, x2, x3, x4 hasta xn mayor o igual a 0. Esta restricción realmente nos determina la condición de la no negatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de solucionar los modelos de programación lineal, las variables van a tomar valores positivos. ¿Perfecto? Ya haber hecho este repaso, vamos a estudiar nuestro primer caso en el presente video. Es un caso que tiene que ver con mezcla de nutrientes. Y dice de la siguiente manera: un expendio
prepara sus alimentos al público basándose en 3 materias primas. Las materias primas A, B y C tienen un costo de kilogramo por peso de 2.35 pesos, 2 pesos y 100.70 pesos respectivamente. La materia prima A contempla un 12% de azúcar, 10% de grasa y 60% de proteínas. La materia prima B contempla un 10% de azúcar, un 10% de grasa y 50% de proteínas. Y por último, la materia prima C contempla un 8% de azúcar, 6% de grasa y 44% de proteínas. Y surge la pregunta, ¿cuánto deberán mezclar de cada una de las 3 materias primas si se desea minimizar el costo de preparar 1 kilogramo de alimento, cuyo contenido de azúcar no sea menor del 10%, el contenido de grasa no mayor al 9.5% y el contenido de proteínas no menor de 52%? En este sentido, vemos que hay una problemática en función de cómo mezclar unas materias primas para poder obtener un alimento en específico. Mi primer paso o mi primer consejo para poder resolver problemas de programación lineal es poder construir una tabla de información donde cual podamos consignar toda la información relacionada al problema. En este sentido, la tabla que les traigo a colación muestra cómo realmente contempla toda la información del problema. Tenemos 3 materias primas, A, B y C, con su respectivo costo por kilogramo por peso y los porcentajes de azúcar, grasa y proteínas de cada una de ellas. Y hay unas notas especiales que debemos que cumplir, ya que se van a convertir en nuestras restricciones dentro de la construcción del modelo. El segundo paso es identificar la variable. Esta se puede identificar desde 2 puntos de vista. Primero, teniendo en cuenta la pregunta del problema. La pregunta del problema para el caso de nutrientes o mezcla de nutrientes nos indica cuánto deberán mezclar de cada una de las 3 materias primas si se desea minimizar el costo. En ese sentido, al tener en cuenta que el problema se enfatiza en 3 materias primas, necesitamos saber cuántos kilogramos tenemos que adicionarle para poder crear el alimento. La variable está en función de las materias primas. Entonces, la primera variable declarada va a ser X1, cantidad de kilogramos de materia prima A utilizar, X2, cantidad de kilogramos de materia prima B a utilizar, y X3, cantidad de kilogramos de materia prima C a utilizar. Aquí identificamos la variable desde el punto de vista de la pregunta. Sin embargo, también podremos identificar la variable contemplando o teniendo en cuenta los valores monetarios en función de los productos o actividades que se relacionen dentro del problema. Al traer la tabla de información creada, podemos observar que tenemos unos costos asociados a las materias primas. En ese sentido, nuestras variables también las podemos identificar teniendo en cuenta este costo y las declaramos de la siguiente manera como se habían expresado anteriormente. X1, cantidad de kilogramos de materia prima A utilizar, X2, cantidad de kilogramos de materia prima B a utilizar y X3, cantidad de kilogramos de materia prima C a utilizar. El tercer paso que sugiero es determinar la función objetivo. Recordemos desde el punto de vista del modelo general de la programación lineal, ¿qué componentes hay? Puede ser de maximizar Z o minimizar Z, pero ambas están sujetas a un coeficiente de proporcionalidad identificado con la letra C y a una variable identificada con la letra X. En este sentido, para poder buscar la función objetivo dentro del caso de la mezcla de nutrientes, nos vamos y nos ubicamos en la pregunta. ¿Cuánto deberán mezclar de cada una de las 3 si se desea minimizar el costo? Fíjense que dentro de la pregunta nos indica claramente cuál es el objetivo que se desea alcanzar. En este caso, es minimizar el costo.
En este orden de ideas y al tener en cuenta la tabla creada, que es en relación a toda la información del caso de nutrientes, podemos observar que tenemos unos costos, que son los valores monetarios. En ese sentido, la función objetivo es minimizar Z. ¿Por qué minimizar? Porque tenemos que minimizar los costos. Va a ser igual a 2.35 pesos por X1, que es la cantidad de kilogramos a utilizar de la materia prima A, más 2 pesos por X2, que es la cantidad de kilogramos a utilizar de la materia prima B, más 1,7 pesos por X3, que es la cantidad de kilogramos de materia prima C a utilizar. Nótese que los valores 2.3, 2 y 1,7 corresponden al coeficiente de proporcionalidad que exige que se tenga dentro del modelo de programación lineal y va acompañado de las variables que son nuestros valores desconocidos. El cuarto paso es poder determinar las restricciones. En este sentido, nuevamente traigo a colación o se trae a colación la tabla de información creada con el fin de poder identificar más fácil las restricciones. Teniendo en cuenta la estructura de un modelo de programación lineal, vamos a tratar de poder tener esta misma estructura en función de la información identificada. La primera restricción está claramente que está en función del porcentaje de azúcar que debe tener el alimento que se desea crear o preparar. Por ende, nuestra primera restricción va a ser 0,12x1 más 0,1x2 más 0,08x3 mayor o igual a 0,10. ¿Por qué 0,12 y por qué 0,1 y por qué 0,08? Y también por qué 0,10. Porque convertí estos porcentajes en decimales para tener la misma unidad y que sean equidistantes, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la restricción. Esta restricción está compuesta, la denominamos como el contenido de azúcar que se tiene disponible. La segunda restricción está en función de la grasa. La restricción sería 0,1x1 más 0,1x2 más 0,06x3 menor o igual a 0,095. ¿Por qué menor o igual? Porque es que no puede ser mayor del 9,5%. Y la restricción la denominamos contenido de azúcar disponible. La tercera restricción está en función de las proteínas y se redacta de la siguiente manera: 0,6x1 más 0,5x2 más 0,44x3 mayor o igual a 0,52. Es mayor o igual porque me indican que no menor al 52%. Y esta restricción la denominamos contenido de proteínas disponibles. Teniendo en cuenta que la combinación de las 4 materias primas nos va a generar un alimento, en este sentido surge una cuarta restricción, que es x1 más x2 más x3 es igual a 1. Es decir, de la combinación de estas 3 materias primas vamos a obtener un alimento o un kilogramo de alimento. Y va a ser una restricción denominada unidad de alimento. Teniendo en cuenta que se tiene que finalizar los modelos de programación lineal con la restricción de la negatividad, por ende, la restricción de la negatividad para este caso vendría siendo x1, x2 y x3 mayores o iguales a 0. Veamos el modelo desde un punto de vista más compacto, donde podamos visualizar todo lo expresado anteriormente para hacerlo más entendible. Entonces, el modelo compacto del caso de mezcla de nutrientes se ve de la siguiente manera. Las variables, que fueron las que identificamos a partir de las preguntas o teniendo en cuenta los valores monetarios, corresponden a X1, porción de kilogramos de materia prima A utilizar, o en su defecto también puede ser X1, cantidad de kilogramos de materia prima A utilizar, X2, cantidad de kilogramos o porción de kilogramos de materia prima B a utilizar, y X3, porción o cantidad de kilogramos de materia prima C a utilizar. En este orden de ideas, la función objetivo vendría siendo minimizar Z igual a 2.35x1 más 2x2 más 1,7x3. Las restricciones identificadas fueron: la primera,
0,2x1 más 0,1x2 más 0,08x3 mayor o igual a 10, que corresponde al contenido de azúcar disponible, 0,1x1 más 0,1x2 más 0,06x3 menor o igual a 0,095, que corresponde al contenido de grasa disponible, y 0,6x1 más 0,5x2 más 0,44x3 mayor o igual a 0,52, que es el contenido de grasa también disponible. Y una cuarta restricción que nos dicen que la mezcla de las tres materias primas me tienen que generar 1 kilogramo de alimento, por ende, X1 más X2 más X3 tiene que ser igual a 1 kilogramo. La denominamos unidad de alimento. Y se finaliza el modelo como X1, X2, X3 mayor o igual a 0, de no negatividad. Nótense que realmente en este papel la programación lineal juega un papel muy importante para poder resolver problemas de cómo distribuir o hacer mezcla de nutrientes para poder crear alimentos o preparar alimentos. Entonces, sirve para poder tomar esa decisión en función de mezclas. Vamos a ver un segundo caso muy interesante, y el caso está relacionado en función de una empresa que trabaja con petróleo. Y el caso dice lo siguiente: Colpetro procesa petróleo para producir combustibles para aviones y aceites de máquina. Cuesta 40 unidades monetarias comprar 1.000 barriles de petróleo, que luego, destilados, producen 500 barriles de combustible para aviones y 500 barriles de aceite. Lo que se obtiene de la destilación puede ser vendido directamente o ser procesado nuevamente con un fraccionador catalítico. Si se vende sin el segundo proceso, el combustible para aviones se vende a 60 unidades monetarias por 1.000 barriles, y el aceite para calentar se vende a 40 unidades monetarias por 1.000 barriles. Lleva 1 hora procesar 1.000 barriles de combustible para aviones en el fraccionador catalítico, y esos 1.000 barriles se venden a 130 unidades monetarias. El mismo proceso demora 45 minutos para 1.000 barriles de aceite para calentar, y esos 1.000 barriles se venden a 90 unidades monetarias. Cada día se puede comprar a lo sumo 20.000 barriles de petróleo y se tiene disponible 8 horas del fraccionador catalítico. Formular un modelo de programación lineal que maximice los beneficios de Colpetro. Nótese que el problema es un poco más complejo, es un ejercicio más robusto, debido a que se tienen dos procesos donde se puede tratar el petróleo de los productos que se generan, y esto podría generar un conflicto en la producción. Y es aquí donde la programación lineal va a jugar un papel muy importante. Acorde a la imagen, que es una forma resumida de expresar el problema, nos dicen que realmente Colpetro compra 1.000 barriles. Y 1.000 barriles de petróleo. Estos barriles de petróleo entran a un proceso de destilación, y este proceso de destilación me genera 500 barriles de combustible para aviones y 500 barriles de aceite para máquina. La empresa Colpetro puede vender directamente una vez desarrollado el producto del proceso de destilación directamente a sus clientes. O en su defecto, como lo indican las líneas puntiagudas, el combustible para avión y el aceite para máquinas pueden entrar a una segunda fase o un segundo proceso, que es en el fraccionador catalítico. Este fraccionador catalítico le hace algunas mejoras al producto, siguen generando combustible para aviones o aceite para máquinas, pero ya una vez con este proceso salen para sus clientes. De una u otra forma, tratemos de expresar toda esta información del problema dentro de una tabla. ¿Por qué es importante construir una tabla de información? Porque es más fácil poder extraerla y de esa manera construir el modelo de programación lineal. En este sentido, el modelo también nos dice que se compra una materia prima, que es el petróleo, que esa materia prima se compra a un costo de 40 unidades monetarias por 1.000 barriles, que se compra a lo sumo 20.000 barriles de petróleo. A su vez, el petróleo genera dos productos
dentro del proceso de destilación, que son combustible para aviones y aceite de máquina. El proceso de destilación genera 500 barriles de combustible para aviones y 500 barriles de aceite para máquina. Y se pueden vender directamente una vez salido del proceso de destilación a 40 unidades monetarias por 1000 barriles de petróleo, de combustible para aviones, o a 60 unidades monetarias por 1000 barriles de aceite de máquina. O en su defecto, una vez el producto sale del proceso de destilación, entran al fraccionador catalítico a su segundo proceso, y el combustible para aviones tarda 1 hora de ser procesado dentro del fraccionador, 45 minutos el aceite de máquinas tarda dentro del fraccionador y se tiene un tiempo disponible para utilizar el fraccionador de 8 horas. Cuando se sale el producto del proceso del fraccionador, puedo vender el combustible para aviones a 130 unidades monetarias por 1000 barriles y el aceite a 90 unidades monetarias por 1000 barriles. Nótense que aquí tenemos toda la información del caso que vamos a estudiar. En este sentido, el primer paso o el segundo paso realmente es identificar la variable. La vamos a identificar teniendo en cuenta los valores monetarios en función de los productos. ¿Por qué no identificamos la variable en función de la pregunta? Porque el ejercicio no nos plantea una pregunta polémica. Al traer la tabla de información, podremos identificar los valores monetarios que están asociados. El primero de ellos está en función del costo de la materia prima, que es el petróleo. Vemos valores monetarios de 40 unidades monetarias. El segundo valor monetario está en función de los precios de venta de los productos generados por el proceso de destilación, que son el combustible para aviones y aceite para máquinas, cuyos precios o valores monetarios son las 40 unidades monetarias y las 60 unidades monetarias respectivamente. Y por último, también encontramos unos valores monetarios generados de los productos del fraccionador, como son los 130 unidades monetarias para combustibles para aviones y 90 unidades monetarias para aceite de máquinas. En ese orden de ideas podemos identificar claramente 5 variables. La cantidad de materia prima que se compra, que en este caso es de petróleo, no se conoce. La cantidad de combustible para aviones y aceite de máquinas que me genera la destilación. Y la cantidad de combustible para aviones y aceite de máquinas que me genera el fraccionador. En este orden de ideas, las variables declaradas son X1, cantidad de barriles de petróleo a comprar diariamente. Y1, ¿por qué le denominé Y1? Para poder diferenciar las diferentes variables que vamos a tener. Y1, cantidad de barriles de combustible para avión a vender diariamente. Y2, cantidad de barriles de aceite para máquinas a vender diariamente. Fíjense que estas dos variables corresponden a las variables asociadas a los procesos de destilación, a los productos que salen del proceso de destilación. Vamos a tener un F1 como cantidad de barriles de combustible para avión procesado en fraccionador catalítico a vender diariamente, y F2 cantidad de barriles de aceite para máquinas procesados en fraccionador a vender diariamente. Nótese también que estas dos últimas variables están en función de los productos procesados en el fraccionador catalítico. De una forma resumida, podemos tener las variables de la siguiente manera. X sub I, cantidad de barriles de petróleo I a comprar diariamente. Realmente, esta variable, al tenerla de esta forma, es muy similar a la de arriba, como se había declarado anteriormente, pero ¿por qué la declaramos de esta forma? ¿O por qué se puede declarar de esta forma? Dado el caso que los modelos de programación lineal pueden ser dinámicos, en algún instante de tiempo la empresa puede comprar otra materia prima y la podríamos agregar. J, cantidad de barriles de producto J a vender diariamente, donde J puede tomar valores de 1 y 2. J igual 1 corresponde a combustible para aviones y J igual 2 aceites de máquina. Y FK como cantidad de barriles de productos K procesados en fraccionador a vender diariamente, donde K puede tomar valores de 1 y 2, y si K es igual a 1 es combustible para aviones, y si K es igual a 2 es
aceite de máquinas. De las dos formas se pueden expresar las variables y asimismo también logramos entender que de las dos formas tenemos la misma cantidad de variables. Solamente la diferencia es que entre la forma resumida y declararlas individualmente nos ahorramos el tiempo de escribir todas las variables. De la forma resumida, nada más lo definimos de una forma conceptual donde contemplamos la interrelación del todo el conjunto de variables. El tercer paso es determinar la función objetivo. Recordemos el modelo general, que puede ser maximizar o minimizar un z, donde está acompañado por un coeficiente de proporcionalidad y una variable. Claramente, el problema nos indica que hay que maximizar los beneficios. En este sentido, vamos a saber que el modelo va a estar en función de maximizar z. Y nos vamos a dar cuenta del por qué. Entonces, tenemos costos en función de las materias primas, tenemos precios de venta en función de los productos procesados de la destilación y tenemos precios de venta de los productos procesados en el fraccionador. En este orden de ideas, la función objetivo es de la siguiente manera. Maximizar Z va a ser igual a 40Y1, que corresponden a las 40 unidades monetarias por 1000 barriles de combustible para aviones procesados en el proceso de destilación, más 60Y2, 60 unidades monetarias por 1000 barriles de aceite de máquinas procesados en la destilación, más 130 unidades monetarias por 1000 barriles de combustible para aviones procesados en el fraccionador, más 90 unidades monetarias por 1000 barriles de aceite de máquinas procesados en el fraccionador. Y miren lo interesante, menos 40 unidades monetarias por 1000 barriles de petróleos comprados. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque realmente estos 40 hacen alusión a un costo y los costos son egresos o salidas de dinero del sistema. Entonces, restamos a todo lo que le ingresa de dinero al sistema o al problema, en este caso a las ventas de los productos, y le restamos los costos asociados a la producción. Nótese que los valores 40, 60, 130, 90 y 40 corresponden al coeficiente de proporcionalidad como lo indica el modelo general de programación lineal. El cuarto paso es determinar las restricciones. Al traer a colación la tabla de información diseñada, podemos identificar que la primera restricción va a estar en función de la producción de los barriles. Bien, pero aquí lo interesante. ¿Cuántos barriles le entran al sistema? Le entran 1000 barriles de petróleo. De esos 1000 barriles de petróleo, 500 me producen 500 barriles de combustible para aviones y 500 barriles de aceite de máquina. En ese sentido, la primera restricción o las primeras restricciones van a estar en función de el 50% de los 1000 de la cantidad de barriles de petróleo comprado van a ser igual a la cantidad de combustibles vendidos diariamente del proceso de destilación más la cantidad de combustible para aviones vendidos diariamente generados del proceso del fraccionador. Es decir, de estos 500 barriles que se generan, de los 1000 barriles que se compran, el 50%, que es lo que corresponde, el 50%, tiene que producirme combustible para aviones del proceso de destilación y combustible para aviones del fraccionador catalítico. Entonces, a esta restricción la denominamos relación de combustibles para avión. La segunda relación es muy similar, pero está en función del aceite de máquina, es decir, 0.5x1 es igual a Y2 más F2. Repito nuevamente, el 50% de los barriles que se compran de petróleo tienen que permitir o tienen que ser igual a la cantidad de producción de barriles producidos de aceite de máquinas por el proceso de destilación y barriles producidos a aceite de máquinas por el proceso del fraccionador. La tercera restricción está en función de la compra de la materia prima.
Piense que hay una nota muy exclusiva, aquí dice a lo sumo. En ese orden de ideas, X1, que es la cantidad de petróleos a comprar diariamente, tiene que ser menor o igual a 20.000 barriles de petróleo. Es decir, que esta restricción nos indica que es la máxima compra de petróleo que se puede hacer. La otra restricción está en función del tiempo disponible del fraccionador catalítico. Ojo con esta restricción, y es que nos indica que el combustible para aviones se demora en ser procesado 1 hora y el combustible para aceite 45 minutos. Tengo dos unidades de medida diferentes y me están dando la disponibilidad del fraccionador en horas. En ese sentido, o paso toda la información a horas o paso toda la información a minutos. Para efectos de este caso, yo pasé la información a minutos. Por ende, la restricción sería 60 F1, que se demora 60 minutos en procesar el combustible para aviones en el fraccionador, más 45 minutos que se demora procesar el aceite de máquinas en el fraccionador. Tiene que ser menor o igual, que es lo que se tiene disponible, a 480 minutos de las 8 horas disponibles que tiene el fraccionador catalítico. Y se finaliza indicando que X sub I, YJ y FK tienen que ser mayores o iguales a 0. De una forma compacta, para ver todo el modelo del caso de producción, decimos que las variables son X sub I, cantidad de barriles I a comprar diariamente, YJ, cantidad de barriles de productos J a vender diariamente, FK, cantidad de barriles de productos K procesados en el fraccionador a vender diariamente. La función objetivo es maximizar Z, 40Y1 más 60Y2 más 130F1 más 90F2 menor a 40X1. Y las restricciones, las acabamos de describir, son 0,5X1 igual a Y1 más F1, que nos indica la relación de combustible de avión. 0,5X1 más es igual a Y2 más F2, que nos indica la relación de aceite de máquinas. X1 menor o igual a 20.000 nos indica la máxima compra de petróleo que se debe hacer, que se tiene o que se puede hacer. 60F1 más 45F2 menor o igual a 480 nos indica la disponibilidad de tiempo del fraccionador catalítico, y la restricción de la no negatividad, donde decimos que X1, YJ y FK es mayor o igual a 0. Nótese que esta es otra forma de modelos de ejercicios más complejos, donde la programación lineal juega un papel importante para poder resolver o encontrar solución a estos problemas. Nos ayuda realmente a entender la problemática de una forma mucho más sencilla, y de esta manera, cuando se vaya a resolver, ya sea por un método simples o por solver o por heurísticas más avanzadas, podremos encontrar soluciones óptimas para poder tomar decisiones. Un tercer caso es un caso de inversión. ¿Qué dice el caso? El caso es el siguiente. Una persona dispone de 100 millones de unidades monetarias y sabe de la existencia de 3 acciones para invertir. La primera le dará una utilidad del 4% sobre lo invertido. La segunda, un 5%, y la tercera, un 5.5%. Sin embargo, en ninguna puede invertir más de un 40% del capital total, y al menos 25 millones de unidades monetarias en la segunda. ¿Cómo invertir esa cantidad inicial para maximizar las ganancias sobre la inversión? Entonces, en ese sentido, recalco nuevamente, el primer paso es poder construir una tabla de información. La tabla de información es la siguiente. Tenemos 3 tipos de acciones. Acción tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde cada acción genera una utilidad del 4% del tipo 1, 5% del tipo 2 y 5.5% del tipo 3. Que se disponen de 100 millones de unidades monetarias para poder hacer la inversión en los 3 tipos de acciones, y hay unas notas especiales. Que en ninguna invertir más del 40% del total del capital disponible, y al menos invertir 25 millones de unidades monetarias en acciones tipo 2. Vamos a identificar las variables, que es el paso 2.
Teniendo en cuenta la pregunta del problema, ¿cómo invertir esa cantidad inicial para maximizar la ganancia sobre la inversión? En esta pregunta podemos identificar claramente que nos están indicando cuál es la cantidad a invertir del total de dinero que se tiene disponible. Entonces, la primera variable declarada va a ser X1 como cantidad de dinero a invertir en acción tipo 1, X2 cantidad de dinero a invertir en acción tipo 2 y X3 como cantidad de dinero a invertir en acción tipo 3. Eso desde el punto de vista de la pregunta. Pero si no existiera una pregunta como tal, lo podemos identificar teniendo en cuenta los valores monetarios en función de los productos o actividades. ¿Cuál es la actividad aquí? La acción de invertir. En este sentido, al traer a colación la tabla de información diseñada, notamos que cada acción tiene un valor monetario o un rendimiento en función de una utilidad que se le conocen como intereses. Los intereses están asociados a los valores monetarios que me genera la acción de invertir en cada tipo de acción. En este sentido, las variables de una forma resumida que van a ser igual a las tres declaradas es X sub I va a ser igual a la cantidad de dinero a invertir en acción tipo I, donde I puede tomar valores de 1, 2 y 3, y si la I es igual a 1, se hace referencia a la acción tipo 1, si la I es igual a 2, hace referencia a la acción tipo 2, y si la I es igual a 3, hace referencia a la acción tipo 3. El paso 3 es determinar la función objetivo. El modelo general nuevamente lo voy a traer a colación para que logremos comprender qué es la estructura general y de esa forma es que tienen que estar diseñadas las funciones objetivos. Teniendo en cuenta la pregunta, ¿cómo invertir esa cantidad inicial para maximizar la ganancia sobre la inversión? Notamos que dentro de la pregunta nos indican cuál es el objetivo a alcanzar. En este caso es maximizar las ganancias. Ya en primera instancia podemos identificar que la función objetivo es de maximizar Z. Al traer a colación la tabla, para poder construir esta función objetivo, tenemos en cuenta los intereses que me generan cada tipo de acción al momento de invertir. La función sería maximizar Z 0,04, convertí el porcentaje del 4% a decimal por X1, que es la cantidad de dinero a invertir en la acción tipo A, más 0,05 X2 más 0,055 X3, que corresponde a la cantidad de dinero a invertir en la acción tipo C o tipo 3. El 0,04, el 0,05, el 0,055 corresponden a nuestro coeficiente proporcionalidad como lo indica el modelo general. Un coeficiente de proporcionalidad, la variable y así sucesivamente. Las restricciones identificadas o que vamos a identificar dentro de este caso son las siguientes. La tabla la traigo para poder identificar de dónde sale la información. Tenemos la estructura del modelo general. La primera restricción está en función de que ninguna acción o no se puede en ninguna acción invertir más del 40% del capital total. ¿Qué quiere decir esto? Y es que X1 tiene que ser menor o igual al 0,4 de los 100.000 millones de unidades monetarias. X1 no puede superar al 40% del dinero disponible que se tiene. X2, lo mismo. X2 menor o igual al 40% que se tiene del dinero disponible. Y X3 es menor o igual al 40%, 0,4 del dinero que se tiene disponible. Cada restricción corresponde a la cantidad a invertir en tipo 1, tipo 2 o tipo 3 respectivamente. La tercera restricción está en función a la nota que dice al menos invertir 25 millones de unidades monetarias en tipo 2. En este sentido, X2 es mayor o igual a 25 millones de unidades monetarias. Es el mínimo de inversión de tipo 2. Y por último, tenemos una restricción en función del dinero disponible. Es decir, que la suma de la inversión que se haga en cada una de las acciones, X1 más X2 más X3, esa suma
tiene que ser menor o igual al dinero que tengo disponible, que son 100 millones de unidades monetarias. Es la disponibilidad de dinero que se tiene. Y se finaliza el modelo como con la restricción de la no negatividad, x1, x2, x3 mayor o igual a 0. De una forma compacta podemos ver el modelo del caso de inversión como variables, cantidad de dinero a invertir en acción tipo 1, x2 como la cantidad de dinero a invertir en acción tipo 2, x3 cantidad de dinero a invertir en acción tipo 3, cuya función objetivo es maximizar 0,04x1 más 0,05x2 más 0,55x3 y las restricciones son x1 menor o igual a 0,4 multiplicado por los 100 millones de unidades monetarias, que me indica la cantidad de invertir tipo 1, x2 menor o igual a 0,4 multiplicado por los 100 millones de unidades monetarias, que me indica la cantidad a invertir tipo 2, x3 menor o igual al 0,4 por o multiplicado por los 100 mil millones de unidades monetarias y me indica la cantidad a invertir tipo 3. X2 debe ser mayor o igual a 25 millones de unidades monetarias, que es la mínima inversión que se puede hacer en la acción tipo 2. Y la suma de la cantidad de dinero a invertir en cada tipo de acción, X1 más X2 más X3, tiene que ser menor o igual a los 100 millones de unidades monetarias que se tienen disponible de dinero. Y se finaliza con X1, X2, X3 mayor o igual a 0 como la restricción de la no negatividad. Nótese también aquí, en este caso, que es un caso de inversión, que los modelos de programación lineal juegan un papel importante para poder tomar decisiones en función en qué parte o en qué acción invertir. Nos facilita la toma de decisiones a qué tipo de acciones poder invertir para poder obtener el máximo rendimiento de las mismas. No siendo más, compañeros, termino con estos 3 ejemplos de una manera sencilla, pero podemos visualizar o logramos visualizar dentro de la explicación de estos videos en estos 3 modelos, que a medida que se complejiza el problema o el caso o el sistema a estudiar, la programación lineal juega un papel muy importante para la toma de decisiones. No siento más, quedo atento a cualquier duda, comentario o sugerencia al respecto y muchas gracias.